Vamos a empezar a hablar acerca de virus del herpes humano. Voy a partir en varios videos este tema y hoy vamos a hablar acerca de las características en común de los herpes virus y el virus del herpes simple uno y virus del herpes simple 2. Para comenzar, tenemos que los herpesvirus son un grupo muy importante de virus ADN y que van a compartir características en común. Tenemos la morfología del virión, que voy a mencionar en la siguiente diapositiva, una forma básica de replicación y la capacidad para establecer infecciones latentes y recurrentes. Eso es muy importante para los virus del herpes simple uno y virus del herpes simple 2, así como el virus varicela zoster. La estructura de los herpesvirus es la siguiente. Tienen una molécula bicatenaria de ADN, tiene un diámetro aproximado de 150 micras. El núcleo de ADN está rodeado por una cápside delta icosaédrica formada por 162 capsómeros. Tiene la capacidad de codificar glucoproteínas que van a estar asociadas a la adhesión y a la fusión vírica con la membrana de la superficie de la célula hospedera. Además de que tiene un espacio entre la cápside y la envoltura que se va a llamar tegumento, que es esta que se observa justo aquí. Esto es muy importante durante su ciclo de replicación. Hablando de esta, como es un virus ADN, su replicación se va a llevar a cabo en el núcleo. Además de todo esto, tenemos los glicoproteínas que ya mencioné, que van a interactuar con los receptores de superficie celular de la célula hospedera para favorecer la fusión y que la nucleocápside se libere en el citoplasma. Conforme se va acercando hacia el núcleo, los factores de transcripción se van a ir moviendo hacia el tegumento para que en el momento que ya comience la replicación sea mucho más rápido para el virus. La transcripción va a estar coordinada y regulada por tres proteínas. Las proteínas precoces inmediatas, que es cuando una vez ingresa la nucleocápside al citoplasma, estas van a empezar a regularla y toman el control de la célula hospedera por completo. Toman la batuta y ellas mandan aquí. Las proteínas precoces van a ser como tal los factores de transcripción. Y por último, las proteínas tardías que van a servir como proteínas estructurales como el resultado de la replicación. El genoma vírico se va a transcribir mediante la polimerasa celular de ARN. Esta polimerasa es muy importante porque es la diana para los antivirales. Posteriormente que comienza la transcripción, las procápsides vacías se van a empezar a ensamblar en el núcleo. Se van a llenar de ADN, resultado de la transcripción, y ahora van a ir y van a empezar a gemar en el retículo endoplásmico, donde van a adquirir estas proteínas del tegumento para su siguiente replicación y van a salir de la célula, ya sea por exocitosis o lisis de la célula. Eso sí depende como tal de el herpes virus que estemos hablando, porque no todos generan una lisis de la célula. Bueno, ahora sí comenzamos a hablar del virus del herpes simple. El virus del herpes simple va a tener dos tipos, el virus del herpes simple uno y el virus del herpes simple 2, que van a compartir muchas características, pero que sus diferencias son muy, muy importantes. Los virus del herpes simple van a codificar 10 glucoproteínas. Se van a clasificar en proteínas de adhesión vírica, que van a ser la GB, la GC, la GD, la GI, GI, GE, GI. Las proteínas de fusión, que va a ser la GB, la GH, GL. Proteínas estructurales, que son las proteínas tardías, y las proteínas de evasión inmunitaria, que van a ser la GC, la G y la GI. La replicación se va a llevar a cabo de manera común como todos los herpes virus. Sin embargo, van a tener factores muy importantes que lo van a diferenciar de los otros. El más importante de todos ellos es la aparición de los transcritos asociados a latencia. Si existen estos transcritos, si se transcriben, vaya la redundancia, tienen la capacidad de generar latencia. Ahora, otro dato muy importante es la codificación de la timidina sinasa y de la ICP34.5, que van a interferir en la replicación de las neuronas. Y si se replican las neuronas, tiene la capacidad de generar recurrencia. Vamos a hablar de la patogenia del virus del herpes simple. Son muy similares, ambas, virus del herpes simple uno y virus del herpes simple 2. Así que vamos a juntarlas para hablar de la patogenia. Van a tener la capacidad de infectar a las células mucoepiteliales y se van a poder replicar en ellas. Posteriormente van a generar una infección en las neuronas que van a inervar estas células.
Cabe señalar que el virus del herpes simple 1 tiene mayor capacidad para producir encefalitis y el virus del herpes simple 2 tiene más capacidad para producir una viremia acompañada de una sintomatología sistémica. El virus durante su replicación y todos sus efectos va a generar una citólisis, este sí genera citólisis, genera una degradación del ADN, alteración de la permeabilidad de la membrana, destrucción del citoesqueleto y senescencia de la célula. Los cambios como tal durante la replicación van a generar modificaciones nucleares y el más importante de todos ellos es la inclusión intranuclear ácido-ácidos de Crowdy tipo A. Estas inclusiones intranucleares, estos cuerpos de inclusión, son muy importantes para el diagnóstico. Eso quiere decir que si hay cuerpos de inclusión intranucleares de Crowdy tipo A, estamos hablando de un virus del herpes. Porque no menciono el virus del herpes simple porque también se puede presentar en el virus varicela zoster. Entonces, una vez que comienza su replicación en la célula mucoepitelial y estas son liberadas por citólisis, tiene la capacidad de infectar a las neuronas. Entra a la neurona y ahora mientras se está replicando en la neurona, bueno, mientras está yendo a replicarse hacia el núcleo, estas se van a mover mediante un transporte retrógrado. Aquí, si ya entraron a la célula, a la neurona, tiene la capacidad de generar latencia. ¿Por qué? Porque ya se codificó el hostal. Ahora, tanto los efectos inmunopatológicos como los citopatológicos que genera el virus del herpes simple tienen la capacidad para generar los síntomas. Entonces, los resultados de los síntomas están dados por los efectos inmunopatológicos y los citopatológicos. La evasión del sistema inmune es muy importante y va a ser dado por cuatro cosas. Primero, va a bloquear la inhibición inducida por el interferón de síntesis proteica vírica. La segunda va a ser que va a codificar una proteína llamada TAP que va a inhibir el paso de los péptidos al retículo endoplásmico para que no se pueda unir a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, que no se van a poder presentar y no va a poder generar una respuesta inmune. Luego la otra es que va a generar una neutralización y una eliminación humoral por medio de la diseminación directa de una célula a otra y la formación de sinsitios. Esto también es muy importante para el diagnóstico. La célula infectada también va a expresar glucoproteínas que sí se van a unir a receptores de anticuerpos, pero que van a disminuir la respuesta del complemento. Es decir, que la respuesta va a estar muy debilitada. La recurrencia. Al momento de hablar de la recurrencia, es que ya generó una latencia y va a volver a ocurrir, pero actualmente hay mucha discrepancia sobre qué es lo que genera como tal una reactivación del virus. Pueden ser estrés, traumatismo, fiebre, luz solar, muchas cosas, incluso psicológicas, pueden ser que generen la aparición de la reactivación. Ahora, una vez que comienza la reactivación, el virus genera em, un movimiento anterogrado para infectar ahora las células mucoepiteliales del mismo dermatoma que se infectó en primer lugar y volver a aparecer las lesiones características. Esto quiere decir que si la lesión fue en la comisura del labio, desapareció, volvieron a aparecer nuevas células, la reactivación va a generar que otra vez se infecten las mismas, bueno, más bien la misma zona, no las mismas células, la misma zona. Al momento de hablar de la epidemiología, se estima que 3.800 millones de personas menores de 50 años, es decir, 64% de la población, tiene una infección de virus del herpes simple 1, que siendo la principal causa de herpes labial. Por otro lado, se estima que 520 millones de personas entre 15 y 49 años, es decir, el 13% de todo el mundo, tiene una infección por virus del herpes simple 2, la principal causa del herpes genital. Aquí me gustaría hacer hincapié de que si bien se menciona que el herpes labial está principalmente causado por el virus del herpes simple 1, el virus del herpes simple 2 también puede ocasionar herpes labial y viceversa. El virus del herpes simple 1 también puede ocasionar herpes genital. No es como tal que sea la única causa. Se menciona que es la principal causa. El virus del herpes simple 1, si es que llega a ocasionar herpes labial, se contagia fácilmente por el contacto bucal. Compartir instrumentos como vasos, cepillos, también puede ocasionar herpes bucal. Por otro lado, el virus del herpes simple 2 se va a diseminar principalmente por contacto sexual o incluso una autoinoculación. Puede ser que la madre se lo pase a su hijo al momento de nacer, también es muy importante eso, y que va a depender también mucho de la higiene, porque puede llegar a infectar tejido anorrectal o incluso bucofaringe.
Ahora, ya hablando de las manifestaciones clínicas como tal, vamos a tener el cuadro clásico de herpes. O sea, cómo son las lesiones clásicas del herpes. Tanto virus del herpes simple 1 como virus del herpes simple 2 van a ocasionar estas lesiones, que se describe como una vesícula transparente situada sobre una base eritematosa. Los libros mencionan que es una gota de rocío sobre una pétalo de rosa. Esta gota de rocío sobre un pétalo de rosa lo podemos también hallar o describir en las lesiones de la varicela. Y esto tiene sentido porque es la misma familia, ¿ok? Estas lesiones vesiculosas sobre una base eritematosa pueden progresar para dar lesiones pustulosas, úlcera e incluso lesiones costrosas. Hablando del herpes labial o el herpes bucal, van a ser las lesiones, ya saben, las lesiones vesiculosas transparentes sobre una base eritematosa se van a ulcerar muy rápido. Entonces, estas lesiones pueden hallarse en el berbellón de los labios, pero también se pueden distribuir por toda la boca e incluso pueden llegar a afectar faringe, encía, paladar, mucosa y lengua. Y estas lesiones pueden llegar a ser dolorosas. De hecho, la recurrencia en el herpes labial es muy, muy común. Entonces, también una cosa muy importante es que cuando es la primoinfección, es decir, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido herpes labial se besa con una persona que tiene herpes labial, va a presentar fiebre, dolor corporal e incluso inflamación de los ganglios linfáticos. Pero conforme van apareciendo las recurrencias, que son bastante comunes, va a dejar de sentir estos síntomas. Es decir, no va a haber fiebre, no va a haber dolor. Bueno, más bien va a ser una incomodidad que va a sentir con la recurrencia, pero ya no va a aparecer fiebre ni inflamación de los ganglios linfáticos. La faringitis herpética principalmente se da por el contacto oral genital, es decir, si una persona que tiene virus del herpes simple, bueno, tiene herpes genital, le realizan sexo oral, entonces este contacto puede llegar a ocasionar faringitis herpética, que van a tener las mismas lesiones, pero ahora sobre la faringe, y que son bastante dolorosas y suele aparecer fiebre. Van a haber dificultades para comer, así como para beber, que incluso pueden llegar a ocasionar deshidratación. Em, sí hay recurrencia, hay latencia, y estas van a cambiar porque ahora va a ocurrir en el ganglio semilunar, a comparación de que en el herpes bucal va a permanecer en el ganglio trigémino. La queratitis herpética, esta es otra manifestación del herpes. Normalmente esta suele ser, suele acompañar de conjuntivitis y suele afectar la córnea. ¿Ok? Los síntomas es que va a haber sensación de cuerpo extraño, va a haber lagrimeo, fotofobia, hiperemia conjuntival. Suele desaparecer con el plazo del tiempo y no deja cicatrices. Sin embargo, cuando hay una recurrencia, esta puede llegar a ser grave y vamos a tener que podemos encontrar tres tipos de queratitis herpética. La primera, en cuanto hablando de recurrencia, tenemos la queratitis epitelial, que esta solo va a afectar la capa superficial de la córnea y tiene esta forma como dendrítica al momento de que se observa en una lámpara de hendidura. La queratitis disiforme ahora va a tener esta lesión en forma de anillo o redondeada, donde ya va a afectar más capas de la córnea. ¿Ok? Y por último, la queratitis del estroma, que es la opacidad como tal ya del estroma. Esta forma puede llegar a ocasionar pérdida de la visión. Cabe señalar que la queratitis disiforme puede ser una consecuencia o puede ser subsecuente a la queratitis epitelial. ¿Ok? Estas dos, la queratitis disiforme y la queratitis del estroma, pueden llegar a ocasionar pérdida de la visión. El paradiso herpético es una lesión eritematosa que suele ser dolorosa y que va a ocurrir en un dedo normalmente. Esto es porque una persona tiene contacto con una lesión del virus del herpes simple y se contagia por una interrupción de la continuidad de la piel. Ahí va a entrar el virus. Esta lesión suele ser muy frecuente en los profesionales de salud. El eczema herpético es bastante curioso porque suele ser una combinación entre una infección primaria de virus del herpes simple con la presencia de, bueno, si el paciente tiene dermatitis atópica, puede ocasionar un eczema herpético. Y el eczema herpético es la aparición de acúmulos típicos de vesículas en zonas donde ocurre esta dermatitis atípica. Entonces, se combinan estas dos cosas y normalmente suele ser fatal porque hay fiebre alta, adenopatía, son lesiones diseminadas por culpa de la interacción con la dermatitis atípica. El herpes genital, ya saben la característica que es la lesión vesiculosa transparente sobre una base eritematosa,
pero que va a aparecer en los genitales. En el hombre suele localizarse en el glande o en el tallo del pene. En las mujeres suele aparecer en la vulva, la vagina, el cuello uterino, la zona perianal o incluso la cara interior de los muslos. Estas lesiones suelen ser más de una, son numerosas, suelen ser dolorosas, prolongadas y generalizadas, además de que puede llegar incluso a haber adenopatías regionales. Cabe señalar de nuevo que la prima infección suele ser bastante, em, ¿cómo se puede decir? Suele ser fastidiosa porque hay sintomatología sistémica, hay, suele ser generalizada, entonces hay que domar esta infección lo más rápido posible. Las recurrencias suelen ser más leves e incluso puede llegar a aparecer una o dos, pero es una reincidencia. La encefalitis herpética es muy importante mencionarla porque el virus del herpes simple es la causa vírica más habitual de la encefalitis esporádica. Esto es muy importante porque esto es pregunta que les gusta, vaya la redundancia, preguntar mucho. ¿Cuál es la causa vírica más habitual de las encefalitis? Virus del herpes simple uno. Normalmente está limitada a los lóbulos temporales y se suele ver en las imágenes, en este caso, en esta resonancia magnética, se puede ver estos daños en los lóbulos, estos daños bastante llamativos. Y en cuanto a sintomatología, puede haber convulsiones o incluso puede haber anomalías focales. Por hablar de datos de focalización, podemos decir que se puede presentar anisocoria, se puede generar apraxia, convulsiones, hemiparesias, hemiplegias, cefalas intensas, clonus, hiperreflexia, hiporreflexia también puede ser, y que normalmente se suelen acompañar de fiebre y alteraciones del estado mental. La meningitis del virus del herpes simple es una complicación del virus del herpes simple 2. Normalmente suelen acompañarse con los datos de una infección viral, como incluso pueden ser digestivos o respiratorios, pero es precisamente por esta inflamación de las meninges. Además de que puede llegar a ocurrir los signos clásicos de las meningitis. Suelen ser menos graves que las infecciones bacterianas, pero hay que tomarlo en cuenta. La infección del recién nacido es una enfermedad mortal porque puede ser adquirida tanto en el útero como a través del canal de parto. Puede o no puede mostrar lesiones vesiculares. Eso es muy importante, pero la gravedad va a depender del estado del sistema inmune del bebé. En el caso de que sea un prematuro, por ejemplo, puede llegar que el virus llegue hasta hígado, pulmones, sistema nervioso central y se complique todo. El diagnóstico, como mencioné, principalmente va a estar por la búsqueda de los datos, los efectos citopatológicos que van a ser los in-sitios, este acúmulo de células, el citoplasma balonizante, que incluso se puede ver aquí, y los cuerpos intranucleares de Cowdry tipo A que se pueden observar en esta muestra. Estas muestras se van a buscar mediante estas técnicas que va a ser el frautis de Zank, el Papa Nicolau y la biopsia. Otros métodos que se suelen, no, o sea, son muy efectivos, pero que no se suelen utilizar tanto, es la PCR y las pruebas serológicas. Estas pruebas normalmente sirven para determinar si está presente una infección primaria, pero con la clínica es más que suficiente. Hablando de la clínica, tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico clínico, tomar en cuenta las vesículas, que ya saben, las vesículas transparentes sobre una base eritematosa. Lo repito mucho para que se quede muy claro. Pueden ser dolorosas. Ahora, al momento de hacer un examen clínico, tenemos que tomar en cuenta si es una lesión única, puede ser ya sea sífilis o chancroide. Si son lesiones múltiples, lo más probable es que sea herpes genital. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que si es una primoinfección, van a haber síntomas locales, la aparición de las vesículas y además síntomas sistémicos como fiebre o adenopatías, mientras que en una reinfección simplemente van a aparecer las vesículas y en menor cantidad. El tratamiento actual que recomienda ahorita, 2025, las GPC, la GPC, perdón, es aciclovir 200 miligramos 5 veces al día, tabletas de 200 miligramos por 5 días. Las alternativas es el valaciclovir y el famciclovir. La prevención normalmente recae en evitar a las personas, bueno, durante la reactivación, es decir, si una persona no tiene, una persona con herpes bucal y que no tiene en el momento una lesión, no va a contagiar.
pero si la persona tiene la lesión, en ese momento puede llegar a contagiar a otra persona. Entonces, durante este momento que la persona tiene la lesión, hay que evitar el contacto de boca a boca con esa persona, incluso los objetos, e incluido, obviamente, el sexo oral. Para la aparición, o más bien para la presencia de el herpes genital, se recomienda el uso correcto y sistemático de preservativos, ya que es la mejor manera de evitar el herpes genital y las enfermedades de transmisión sexual. Además de que hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, que es que el preservativo solo cubre, en el caso del preservativo masculino, solo cubre al pene, pero también puede haber el contacto piel con piel en el caso de, por ejemplo, pubis o en el caso del ano. Entonces, estas regiones no están bien protegidas y pues ahí puede ocurrir esta infección del virus del herpes simple. Entonces, lo mejor es evitar en el momento que la persona tenga una reactivación, evitar el contacto sexual. Y bueno, cualquier duda, no duden en contactarme. Espero que hayan entendido este tema.